Ahora sí, grabando. Ok. ¿Qué tal? Buenos días, tardes. Em, Déjenme explicar un poco parte del proceso de tanto de lo que es la investigación y cómo se acopla esto a al análisis estadístico de los datos. Esto en teoría les va a servir tanto para el curso e incluso para otras actividades que tengan que ver con el reporte de resultados o el diseño de una investigación. Entonces, eh, para este también tenemos pendiente el tema del muestreo. Es decir, ya hablamos sobre lo que es la población, sobre lo que es la muestra, cómo es que, dadas las características de la población, en particular su tamaño, esto suele no permitirnos tomar medida de cada uno de los individuos que la componen. Por lo tanto, generalmente nos obliga a tomar una muestra. Ya les he mencionado que hacer esto, que se ha vuelto un verbo, que es muestrear, el hacer esto tiene que ver con las características de la población, su nivel de homogeneidad en la característica de la cual se está midiendo, y probablemente otros factores que influencian en ello, que tienen que ver con la condición de la población. Por lo tanto, muestrear no es baladí, no es trivial, ¿sí? Eh, pero antes de hablar de este tema con más detalle, aquí les voy a platicar más sobre un tema más amplio y que también toca tomarlo en el curso de estadística. Voy a compartir la pantalla para que hablemos de este tema en particular. ¿Qué es el examen inicial de datos? Es decir, como dice allí, es hacer una conversión de lo que se está pensando desde el punto de vista de lo que el científico piensa, pretende hacer en la investigación, ¿sí? Con los aspectos o llevarlo al contexto de la estadística. Esto es una transición que hay que realizar, que es muy bueno hacerla incluso antes de iniciar propiamente la, la investigación o el muestreo. Entonces, para ello, primero les voy a plantear cómo se acopla el proceso de la investigación científica, que se basa fundamentalmente en el método científico, y cómo se acopla este proceso de examen inicial de datos, el EID, vamos a poner así, EID, que en adelante así lo voy a referir en el curso. Esta idea o esta parte la tomo principalmente de esta referencia que aquí pueden observar, Chatfield, 1995. Abajo les muestro la referencia completa, que es en sí este libro que aquí les muestro. A ver si se ve ahí. Que es sobre solución de problemas, una guía estadística para ello. Bueno, ¿qué es esto entonces? ¿Por dónde empieza la investigación? Esto yo lo he explicado varias veces, así que pensemos, por ejemplo, en una persona común y corriente que está observando el paisaje. El método científico, de hecho, si ustedes lo buscan, van a encontrar que muchas veces van a encontrar que encuentra como su primera fase a la observación, precisamente. Lo que quiero resaltar aquí es que este individuo
observa el entorno y teniendo un cierto conocimiento previo, va a surgirle una determinada pregunta. Entonces, aquí lo que sigue es documentarse. Aquí lo represento yendo a la biblioteca. En este caso, también ahora implica visitar en el internet lugares en los cuales están los reservorios de la bibliografía, los reservorios de conocimiento, que tengan que ver con esta duda, de manera que se pueda verificar si la respuesta a esta duda, a esta pregunta, ya existe. Si no es así, o si existe de manera parcial, entonces podríamos pensar que nuestra duda tiene efectivamente un carácter legítimo y puede formularse como una pregunta de investigación y por lo tanto, como no tiene una respuesta clara, estaríamos estableciendo ya un problema de investigación. Una vez que tenemos este problema bien definido, entonces lo que sigue es, dada la información que de aquí se obtuvo, se puede perfilar una posible respuesta, es decir, una hipótesis al respecto. Ya que esto es avanzar la respuesta posible, esto es elemental, basado en lo que ya conocemos, ¿sí? Es decir, debe estar fundamentada, debe tener argumentos sólidos para poder establecer esta posible respuesta o solución. Después lo que sigue es el proceso del contraste. Hay que contrastar a esta hipótesis. Si de este contraste, este proceso implica que finalmente tendremos una conclusión al respecto, particularmente orientada a responder si la hipótesis planteada es respaldada o no. Entonces, si sí lo es, lo que vamos a tener entonces es una continuación para incrementar el acervo de conocimiento, generalmente en su forma de una ley o bien una teoría del conocimiento. Si no lo es decir, si del resultado de este contraste, de estas hipótesis, nos resulta que no satisface lo que estamos pensando, que es la respuesta, entonces el proceso continúa retornando a esta fase del método científico, ¿sí? Esto es una especie de círculo, o mejor dicho, una especie de espiral que comenzaría aquí y retorna a esta, se modifica y continúa de nuevo en ese sentido. Esto le da también la vocación de avance a la ciencia. Bueno, ahora, aquí es donde quiero reparar en o insertar este concepto del examen inicial de datos. Porque cuando planteamos la hipótesis, aquí lo que hacemos de manera ya con más detalle es establecer una o más predicciones, es decir, son hipótesis derivadas, pueden ser una o dos o tres, etcétera. Todas ellas son derivadas o surgen de la hipótesis, ¿sí? Son una especie de segunda parte de la hipótesis y es lo que implica que la hipótesis sea correcta. Entonces, si nosotros pensamos que esta hipótesis es cierta, podríamos predecir ciertas cosas. Y esas predicciones generalmente están estipuladas o expresadas en las variables que medimos
estas variables aleatorias de las cuales hemos hablado en el curso. Entonces, a partir de eso, uno podría pensar quizá que una cierta variable, por ejemplo, la de clasificación, está relacionada con una variable de respuesta, de esta manera. Esto también ya lo hemos visto en el curso. Y podríamos pensar que bajo ciertas circunstancias de la variable de clasificación, la variable de respuesta vale mucho y en otras circunstancias vale poco. Vean cómo estoy dibujando ya estos elementos que acabamos de ver hace la sesión pasada, ¿sí? Medidas de tendencia central y sus medidas de dispersión. Esto puede ser una predicción. Entonces lo que sigue es verificar que efectivamente esto ocurre. Y para ello se procede a la experimentación o al en el sentido de que esta investigación está respaldada por la experiencia. Es decir, establecemos o disponemos de los elementos necesarios para que tengamos o lleguemos a la experiencia de poder juntar los elementos y para verificar si se satisfacen o no las predicciones que son derivadas de nuestra hipótesis. ¿Ok? Entonces, generalmente este proceso de experimentación se ejecuta y para ello el hacerlo implica decir cómo se va a hacer. Es decir, ¿cómo es que vamos a resolver este problema? ¿Cómo es que vamos a buscar la verificación de esta hipótesis? Ese cómo se refiere precisamente al método. ¿Sí? La parte metodológica de la investigación. Aquí es donde se concentra esta secuencia de pasos para decir cómo es que se lograrían ciertos objetivos. Los objetivos, de hecho, pueden obtenerse, los objetivos de la investigación pueden obtenerse prácticamente de forma directa de las predicciones. ¿Sí? Entonces, si yo predigo que este valor será el valor de la variable de respuesta será alto bajo esta condición y bajo esta otra condición, entonces mi objetivo será evaluar el efecto de esta variable de clasificación sobre la variable de respuesta. Ahí está el objetivo para esa variable. ¿Ok? Entonces, esto ya va determinando la ruta incluso de análisis y los tipos de datos que podríamos obtener. Entonces, de todo esto, lo que surge finalmente es uno de los puntos nodales, o que mejor dicho es el punto nodal de la investigación científica, los datos. Y aquí es donde podemos ya hablar de un examen inicial de datos. Aquí les listo de manera formal, tal como lo perfila este autor que aquí les mencioné, esta secuencia de examen inicial de datos. Primero, Chatfield nos dice, hay que plantear el problema. Sí, pero desde un punto de vista estadístico. Después, hay que planear la investigación. Esto significa que incluso tenemos que considerar que este examen inicial de datos implica pensar en esto antes de que comience la investigación. Como tercer paso es evaluar la estructura y calidad de los datos. Aquí está, los datos.
Aquí, ojo, el examen inicial de datos nos está indicando estos pasos justo porque tenemos los datos. Solo que así, aquí habría que hacer una precisión, porque de hecho, cuando decimos que podemos planear la investigación, al hacer el plan de la investigación todavía no tenemos los datos. Esto significa que podemos pensar por anticipado cómo serían nuestros datos. Por eso es elemental, es fundamental seguir los pasos del método científico. De esta manera podemos ir visualizando las características de las variables que podemos medir en nuestro sistema. Todo esto va a depender de cómo es la pregunta, cómo es el problema que se ha planteado. Entonces, a partir de esto, uno define qué variables se pueden medir para poder satisfacer la prueba de esta hipótesis y de esta manera identificarla de acuerdo a las características de la variable. Recuerden que hemos hablado de esto, de la variable aleatoria, si es continua, si es discreta, si es una variable de razón o es una variable de intervalo, si esta es cualitativa o no, es cuantitativa, si es una combinación de todas ellas, etc. Incluso si esta variable puede ser, es factible que sea medida para esta investigación en la realidad, en nuestro contexto de realidad que tenemos. ¿Ok? Entonces, por esto es importante pensar que el examen inicial de datos implica planear la investigación en el sentido de que podemos imaginar en primera instancia cómo serían los datos que vamos a medir y que vamos a obtener, ¿sí? Y en segunda instancia, ahora sí, cuando ya tengamos los datos, ahora sí ya podemos evaluar estas características. Por ejemplo, la estructura y la calidad de los datos. Cuarto punto. Aquí hacemos la estadística descriptiva. De nuestros datos. Cosas que ya hemos estado platicando. Primero, que tenemos que conocer a nuestro set de datos. Cómo están clasificados, datos de qué tipo son, etcétera. Y de acuerdo a eso, podemos hacer un resumen de de los estadísticos que vamos a utilizar para describir a la muestra. ¿Ok? En su quinta parte tenemos la selección de la ruta de análisis estadístico. ¿Sí? Aquí es donde vienen los contrastes. Digamos que es una manera inicial, no, hablando de esto. Vean cómo se interviene aquí esta idea del contraste, pero ahora aquí lo aplicamos a nivel de los datos, a nivel de la información que nos está aportando el orden y la clasificación que hayamos tenido de los datos. Entonces, en estos contratos están las pruebas de hipótesis, elegir una estadístico de prueba apropiado, etcétera, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Y finalmente aquí viene el contraste y la interpretación. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, aquí hay un cierto paralelo de nuestro examen inicial de datos o esta secuencia de pasos. Vean que podemos verlo, ¿cómo se puede decir? Reflejado o presente en algunas partes de esta espiral del método científico. Cuando tenemos ya los datos o cuando pensamos cómo van a ser esos datos y cuando hacemos la actividad intelectual de contrastar los datos. ¿Ok?
Entonces, cuando estamos haciendo la planeación de la investigación, sabemos, generalmente ya sabemos que vamos a muestrear, ¿sí? Entonces, aquí en el método generalmente se describe el muestreo, diseño del muestreo, que es un tema que vamos a hablar después, bueno, en breve, pero quiero que noten en qué parte de todo este proceso tenemos que considerar o tenemos que pensar que la muestra deberá tener ciertas características, cierto tamaño, cómo es que la variable que vamos a medir de la población en la muestra será justamente medida, si la extracción de los individuos de la población será así, escogiéndolos uno por uno o en grupos, o si lo vamos vamos a echar una especie de volado, una tómbola para ver a qué individuo de la población le toca ser medido, etcétera. Esto es importante porque en la medida en que hagamos o sigamos un proceso sistematizado de muestreo, en esa medida podremos tener más legítima la representación de la información que obtengamos de nuestro estudio, de nuestra investigación. ¿Sí? Vamos a hablar entonces después de con un poco más detalle de los tipos de muestreo y las características. Es un tema muy vasto en este sentido, pero aquí sí me interesa establecer en primera instancia qué es el examen inicial de datos y cómo se inserta el muestreo en esto. Entonces, cuando estamos a este nivel, cuando ya obtuvimos los datos de esas muestras que hemos extraído de la población de una manera sistematizada o no, generalmente con este examen inicial de datos, lo que, como su nombre lo dice, es inicial, y esto nos va a permitir establecer rutas de análisis adecuados. ¿Ok? Entonces, termino con esta explicación. Espero que haya quedado claro o haya de alguna manera estimulado un poco su cabeza para plantear ciertas preguntas en el curso. Continuamos en otra sesión.